Bueno, hoy les quería compartir algunos datos y algunos ejemplos de investigaciones que hemos hecho en Costa Rica que tienen relación con el uso de plaguicidas químicos sintéticos. Creo que es la siguiente, ¿verdad? Yo no puedo pasarlas. Okay. Bueno, yo vengo de un instituto de investigación que se llama Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, el IRET, que está adscrito a la Universidad Nacional de Costa Rica, una universidad pública, la segunda universidad más grande del país. La siguiente. Siguiente, puede pasar cuatro, sí. Y para que tengan un poco de conocimiento sobre el instituto, ahora el instituto lo que realiza es investigación sobre los efectos de las sustancias tóxicas y en el caso para muchos de los países centroamericanos principalmente son plaguicidas, agroquímicos que se utilizan en las labores agrícolas y algunas urbanas, pero principalmente lo que hacemos es dividir el trabajo en cuatro áreas. Una área de diagnóstico, donde se determina, bueno, cuáles son los plaguicidas que ingresan al país, cuáles se formulan, cuáles se aplican en cuáles cultivos, en cuáles regiones. Hay otra área de química ambiental, otra área de ambiente, donde se determinan las implicaciones de estas sustancias sobre ambiente, que puede ser sobre agua, aire, suelos, etc. Y otra área de salud, que es el área donde se hace investigación sobre los efectos de los plaguicidas propiamente en la salud humana, ¿verdad? Y en general ecosistémica, pero podemos decir que estas áreas son los componentes y siempre los proyectos que tenemos los tratamos de hacer en involucrar todas las áreas posibles. Siguiente. La siguiente. El IRET, ¿verdad? Por si alguno está interesado, cuenta con 3 maestrías: una maestría en salud ocupacional, otra en ecotoxicología tropical y una en bioética. La siguiente. Además, contamos con 2 laboratorios, un laboratorio de análisis de residuos de plaguicidas, donde se analiza las implicaciones, ¿verdad?, que tiene el encontrar residuos de plaguicidas en diferentes ámbitos ambientales, en peces, en mamíferos, en el aire, en polvo de las escuelas, etc. El siguiente. Además, contamos con un laboratorio de estudios en ecotoxicología, ¿verdad?, donde se analizan los efectos que podrían tener las concentraciones que se encuentran en aguas, en suelos, sobre los organismos acuáticos, etc. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del tema principalmente que nos trae por acá, que es el tema de los plaguicidas, de los pesticidas, agroquímicos, ¿verdad? Que tal vez sí me gustaría como aclarar un poco los términos. En general, hay un término grande que es el de agroquímicos, que son aquellas sustancias químicas que se utilizan en las labores agrícolas. Y aquí es donde los agroquímicos los dividimos en plaguicidas, en fertilizantes químicos y en enmiendas. Pero de lo que vamos a hablar ahorita, en estos 40 minutos que nos quedan, es sobre plaguicidas sintéticos. O sea, son aquellos plaguicidas, sustancias que se utilizan para controlar lo que se denominan plagas, que son sustancias inventadas, ¿verdad?, por el ser humano, no existen en la naturaleza. La mayoría de los plaguicidas modernos son plaguicidas sintéticos, ¿verdad? También aquí entran un grupo de plaguicidas que son biológicos, pero esos generalmente tienen una toxicidad bastante reducida y no nos ofrecen tanto peligro como los plaguicidas químicos sintéticos. Entonces, dentro de los plaguicidas vamos a tener herbicidas, fungicidas, insecticidas, molusquicidas, ovicidas, etc. Hay una gran gama, ¿verdad? Y esto se refiere a la plaga a la cual va dirigido, o sea, al organismo que va a aceptar una toxicidad de la sustancia, ¿verdad? No es lo mismo un insecto, ¿verdad?, que un molusco o que un hongo
en cuanto a la respuesta que tiene ante este tipo de sustancias. La siguiente. Bueno, ¿qué son? Ahí puede seguir otra. En general, los plaguicidas son, como lo dije, son químicos o venenos, las sustancias nocivas, agrotóxicos o agrovenenos, que se utilizan para matar plagas, o sea, lo que el ser humano define como una plaga, que ya dije, puede ser un insecto, puede ser un hongo, puede ser un gusano, una maleza, etc. Siguiente, por favor. Ok, son, son dañinos para la salud humana. Bueno, eso va a depender de varios factores, pero en general de los plaguicidas se sintetizan, se elaboran, se fabrican para, para matar algún tipo de organismo. Entonces, en general, muchos de los organismos son muy parecidos, ¿verdad? Si hay un insecticida que tiene un efecto sobre una plaga, digamos, alguna cucaracha o una mosca que nosotros la consideremos plaga, pues posiblemente va a tener también un efecto sobre un insecto benéfico para nosotros, o sea, una abeja, un polinizador, un insecto que nos beneficia. Entonces, todos los plaguicidas tienen cierto tipo de toxicidad. Aquí va a depender ya del grado o sea, de la formación de la sustancia, del tipo de la sustancia, de la composición de la sustancia. Y aquí, bueno, esto es más o menos de cómo podrían entrar los plaguicidas en nuestro cuerpo, luego lo vamos a ver un poco más, pero generalmente tenemos una superficie de piel bastante grande, muy similar a las primeras capas, a las capas de superficie que tiene un hongo, que tiene una planta, que tiene un insecto, ¿verdad? Son capas lipoproteicas muy similares a la de otro tipo de organismos. Principalmente los plaguicidas ingresan al cuerpo por absorción, por piel, por ojos, por mucosa, ¿verdad? Por una inhalación en nariz, boca al respirar, o una digestión, ¿verdad? Ingestión en este caso, que sería por la boca. Y son dañinos. Bueno, a mí me interesa siempre que las personas conozcan básicamente los dos tipos de efectos que pueden tener los plaguicidas. Un efecto es a corto plazo, o sea, lo que se llama una toxicidad aguda o a corto plazo, que pueden ser desde dolor de cabeza, náuseas, calambres, dolor de estómago, irritación en la piel, irritación en los ojos, sudoración y vómitos, ¿verdad? Que son elementos o síntomas de una intoxicación aguda, ¿verdad? Incluso hasta desmayos y la muerte. Hasta la siguiente, por favor. Hasta efectos a largo plazo o esos efectos que llamamos de toxicidad crónica, que ya son problemas crónicos respiratorios, por ejemplo, el asma, alergias crónicas como una rinitis, afectaciones en el desarrollo del feto o infantil, infertilidad en personas, pérdida de la memoria, efectos crónicos sobre el sistema nervioso, diferentes tipos de cáncer y obviamente eso conlleva a la muerte, ¿verdad? Entonces, hay dos tipos, ¿verdad? De toxicidad. La aguda, que es a corto plazo y se produce poco tiempo después de una exposición, ¿verdad? El señor que va fumigando y durante la fumigación o después o al día siguiente se siente mal, siente náuseas, etcétera. Eso es lo que se llama una toxicidad aguda. Y a largo plazo ya es una toxicidad que se puede presentar 48 horas después, una semana después, un mes, un año o varios años después de tener generalmente exposiciones repetidas. Entonces, la gente que trabaja con plaguicidas durante mucho tiempo, años, generalmente va a padecer de enfermedades crónicas. La siguiente. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Hay algunos que son más peligrosos que otros, dependiendo del tipo y el grado de toxicidad
que pueden ofrecer. Entonces, la Organización Mundial de la Salud clasifica los plaguicidas de acuerdo a su toxicidad aguda. La siguiente. Generalmente ustedes pueden ver que en los envases de los plaguicidas hay diferentes colores de etiqueta, una franja, ¿verdad? Entonces la OMS, que es una de las instituciones donde hacen bastantes estudios en salud, definen los plaguicidas por colores, pero de acuerdo a su toxicidad aguda únicamente. Entonces vamos a tener los plaguicidas que son extremadamente tóxicos o peligrosos, que van a tener una franja roja. Vamos a seguir con los que tienen una toxicidad moderada, que son moderadamente peligrosos, ¿verdad? Con una franja amarilla. Ahí podemos tener 2,4-D, clorpirifos, paraquat, ¿verdad? Que son insecticidas, herbicidas, etcétera, pero no implica que sean tal vez menos tóxicos, ¿verdad? Simplemente es una clasificación con base en la DL50, entonces puede ser que los plaguicidas de etiqueta roja sean inmediatamente peligrosos, los otros son un poquito menos, luego tenemos los de etiqueta azul, que son ligeramente peligrosos, como el pendimetalina, propanil, dicamba, etc. Y luego vienen los de etiqueta verde, que normalmente bajo condiciones de un uso adecuado no ofrecen peligro de una intoxicación aguda, ¿verdad? Pero ojo, esto no quiere decir que todos los plaguicidas de etiqueta verde no produzcan intoxicaciones. El glifosato es un plaguicida, es un herbicida, ¿verdad? De etiqueta verde, y aún así provoca intoxicaciones agudas. Y si nos vamos a la parte más alta, ¿verdad? De las intoxicaciones crónicas, el glifosato y el diurón y el bromacil tienen toxicidades crónicas. O sea, el glifosato, según la OMS, también tiene la capacidad de producir cáncer en seres humanos. Tiene una probabilidad muy alta de producir linfoma no Hodgkin, que es un tipo de cáncer linfático, y es de etiqueta verde. Entonces, lo que quiero que quede claro es que no hay que confiarse en que los plaguicidas, por ser de etiqueta verde o azul, no hay que tener cuidado al momento de su manipulación. La siguiente. Bueno, los plaguicidas se encuentran en general en cualquier lado del medio ambiente, ¿verdad? En el aire, en el agua, en el suelo y en los alimentos, porque a la hora de aplicarlos al medio, pues se van a distribuir en cualquier ámbito ambiental. La principal vía de exposición de la población en general son el consumo, ya sea de alimentos o de agua, ¿verdad? Muchos de estos productos tienen la capacidad por características como de solubilidad, de persistencia, incluso los plaguicidas se formulan con algunos aceites y algunos jabones que les ayudan a penetrar en las hojas, a penetrar en los insectos. Pero como les dije al inicio, nosotros también tenemos las mismas capas lipoproteicas que tienen las plantas o los insectos. Entonces, si un plaguicida ingresa muy fácilmente a una planta, a un insecto, a un hongo, va a ingresar muy fácilmente en la piel. Entonces, se ven más expuestos en este sentido los que manipulan o los que aplican plaguicidas que la población en general, pero la población en general, cuando consume tomate, lechuga, frutas que vienen con residuos, están exponiéndose. O igualmente, cuando toman agua o refrescos que han sido preparados con agua con cierto grado de residuos, pues se van a estar exponiendo crónicamente, ¿verdad? Todos los días un poco, ¿verdad? Hasta que posiblemente vayan a presentar enfermedades de tipo crónico. El siguiente. ¿Cuáles poblaciones pueden verse más afectadas? Bueno,
en general todos, pero como les digo, los trabajadores agrícolas y también las personas que viven cerca de fincas agrícolas, ¿verdad? Por deriva, que deriva es toda esa parte que se la lleva el viento y que se deposita en lugares donde no deberían. Las personas que aplican plaguicidas traen en su ropa, ¿verdad? Restos de plaguicidas, en sus zapatos, y vienen a lavarlo luego en la casa con el resto de la ropa de las personas, que eso no debería hacerse, ¿verdad? Y también igualmente, como les dije, los restos de plaguicidas en los alimentos que comen y en el agua que beben. La siguiente. Algunos ejemplos de efectos de síntomas negativos que tienen los plaguicidas en la salud de los trabajadores agrícolas y que pueden ser tanto agudos como crónicos. Entonces, la irritación en piel, en ojos, en pulmones, en mucosas, ¿verdad? Que puede ser desde una irritación aguda a una irritación ya crónica por mucho tiempo, por muchos años. Muchos plaguicidas son disruptores hormonales. ¿Qué quiere decir esto? Que se comportan en el cuerpo como una hormona, o sea, como que el cuerpo las identifica que se parecen mucho a una hormona. Entonces, eh, las hormonas no solamente son las hormonas sexuales, sino también todo el aparato metabólico está regido por hormonas. O sea, el metabolismo del calcio, el metabolismo hídrico, el metabolismo de las grasas, cuánto usted produce de insulina, cuánto se absorbe el hígado, etcétera. Eso está dirigido por hormonas y muchos plaguicidas se parecen tanto a las hormonas que el cuerpo piensa que son hormonas. Entonces, hay respuestas diferidas que generalmente van a producir enfermedades crónicas difíciles de controlar. Hay toxicidad del cerebro, vamos a ver algún ejemplo de un estudio, provocan cáncer también algunos plaguicidas, desórdenes inmunológicos en la sangre también, trastornos en los nervios, verán muchos plaguicidas tienen la capacidad, principalmente insecticidas, nematicidas, ¿verdad? Que así como actúan sobre un insecto, eh, trans, trastornando el aparato nervioso, también en mamíferos como nosotros tienen ese efecto. Toxicidad en neonatos, fetos, defectos en el nacimiento, ahora espina bífida, falta de algún tipo de órganos, no, el cerebro, la cabeza no cierra completamente, ¿verdad? Algunos efectos que pueden causar los plaguicidas, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? También hay otras sustancias que pueden causar esos efectos, pero también los plaguicidas. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de aplicar y manipular. Efectos reproductivos, ¿verdad? Uno de los más comunes es la esterilidad, tanto de mujeres como de hombres. Entonces, trabajadores agrícolas que han sido expuestos por mucho tiempo a algún tipo de plaguicida que producen efectos reproductivos, pues posiblemente tendrán mucha probabilidad de ser estériles en algunos años. La siguiente. Ajá. Algunos ejemplos de estudios que hemos hecho en Costa Rica con trabajadores agrícolas, ¿verdad? Por ejemplo, en plantaciones bananeras se ha hecho un seguimiento de los trabajadores y lo que se ha encontrado es que trabajadores que han dicho haber tenido algún tipo de intoxicación con plaguicidas tenían un peor desempeño en pruebas neurológicas. O sea, les costaba más algunos ejercicios, ¿verdad? Que tenían relación con la parte cerebral y tenían también más problemas psicológicos que aquellos que no habían tenido exposición o algún tipo de intoxicación. Hay otro estudio también que ya lleva 11 años, ¿verdad? Donde se evaluaron madres embarazadas, ¿sí? Y se le dio el seguimiento a los niños todos los años. Aquí se evaluaron esos hijos de madres y padres que habían trabajado en agricultura utilizando plaguicidas durante el proceso de embarazo de la madre. Y se encontró que estos niños tienen un riesgo más alto
de padecer leucemia infantil que aquellos niños de padres y madres que no habían sido expuestas a este tipo de sustancias. Entonces, eso es importante, ¿verdad? El efecto que tienen algunos plaguicidas en producir la leucemia infantil, que es un tipo de cáncer en la sangre. La siguiente. Otro estudio también que se hizo en Costa Rica en una zona productora de hortalizas, de papa, zanahoria, cebolla, etcétera. Se le hizo un seguimiento a los trabajadores, ¿verdad? El 14% de los trabajadores reportaron que habían sufrido al menos una intoxicación aguda por plaguicidas. Obviamente las intoxicaciones crónicas no son fácilmente detectables porque hasta que ya la enfermedad se presente es cuando ya se presentan los síntomas. Entonces, esos agricultores que reportaron haber sufrido al menos una intoxicación aguda por plaguicidas, se encontró que tenían un riesgo más alto de sufrir de desmayos durante el trabajo, de hormigueo en las manos o en los pies, que tenían problemas para dormir, que se sentían muy cansados durante todo el día y tenían una dificultad mayor para concentrarse que aquellos que no habían sido expuestos o que no habían tenido alguna intoxicación aguda. El siguiente. Igualmente, a estos trabajadores se les hizo una prueba de concentración, una prueba cerebral, con unos aparatos ahí que miden los impulsos nerviosos de la actividad cerebral. Y se encontró, ¿verdad?, que también en la orina de estos tenían niveles altos de metabolitos de clorpirifos y de piretroides, que son insecticidas. Metabolitos son sustancias, como decir, las hijas o parte de la sustancia madre, que en este caso la madre sería el clorpirifos. Los metabolitos son sustancias que se degradan de la molécula original, y se encontró que tenían mayor concentración en la orina. Entonces, todo esto les llevó a que ciertas partes del cerebro tuvieran una menor activación, sobre todo la parte del lado izquierdo cerebral, que son las que manejan algunas partes neurológicas, ¿verdad? Entonces, esto podría significar que el contacto con altas cantidades de este tipo de insecticidas han afectado la función cerebral de estas personas, incluida la capacidad para responder a una prueba sencilla de lo que vimos anteriormente. La siguiente. Se les midió metabolitos en general en la orina a trabajadores, perdón, a personas que vivían cerca de una plantación bananera, cerca de una plantación de plátano y cerca de plantaciones orgánicas, o sea, donde no se supone que no habían plaguicidas. Entonces, se encontró en cuanto al metabolito del mancozeb, que es un fungicida muy utilizado en banano, se encontró, ¿verdad?, que había mayor cantidad de mancozeb en la orina en personas que vivían más cerca de plantaciones de banano, menor en personas que vivían cerca de plátano, donde también se usa, pero en menos cantidades, y mucho menor en personas que vivían cerca de plantaciones donde no se utilizaba en plaguicidas, de plantaciones orgánicas. Para el clorpirifos se encontraron metabolitos muy similares, ¿verdad? Eso simplemente es porque las personas, igualmente para piretroides, ¿verdad?, que se encontraron muy similares en todas estas comunidades, posiblemente las personas utilizan insecticidas en sus casas para controlar mosquitos, zancudos, chinches, cucarachas, moscas, ¿verdad? Entonces, eso es una de las implicaciones que tiene el uso de plaguicidas en casas, o sea, el uso doméstico de plaguicidas, que también puede estar afectando. Vean cómo se encontraron este tipo de metabolitos en la orina de ese tipo de personas. En la siguiente.
Ok, igualmente para estos trabajadores agrícolas de Zarcero, ¿verdad? Se les tomó muestra a 48 trabajadores de fincas convencionales en naranja y de fincas orgánicas. O sea, los trabajadores que laboraban en fincas orgánicas y convencionales. Vean lo que se encontró en la orina de este tipo de trabajadores. En Mancosef, el que les hablé, el fungicida, se encontró relativamente muy parecido en todos los trabajadores, pero clorpirifos, que es un insecticida, era usado para control de mosca blanca, de algún tipo de liriomisa en hortalizas, se encontró una concentración muy, muy alta en trabajadores de fincas convencionales y concentraciones muy bajas, como en la mayoría, en trabajadores de fincas orgánicas. Con piretroides ya vimos el ejemplo, ¿verdad? Que posiblemente lo utilicen en sus casas, entonces las concentraciones no son muy dispares, pero sí siempre son altas las concentraciones y diferentes a los trabajadores de fincas orgánicas versus trabajadores de fincas convencionales. Pero ¿qué pasa cuando llegamos, por ejemplo, al glifosato, que no se usa en fincas orgánicas? Vemos que hay concentraciones muy similares, ¿verdad? Y esto es debido principalmente a que hay una exposición por consumo de alimentos, ¿verdad? Costa Rica es un país que importa mucho arroz, importa frijoles, importa soya, importa trigo, porque no lo producimos, e importa maíz también. Entonces, todo el maíz que se utiliza para fabricar tortillas, arepa de ustedes, el trigo que se utiliza para fabricar pan, repostería, etcétera, el aceite de soya, ¿verdad? La soya que se utiliza para hacer aceite, además del arroz, si ha sido tratado con glifosato, muy probablemente se van a tener residuos de glifosato en tipo de harinas o de derivados, porque el glifosato tiene una característica: una vez que la molécula ingresa a la planta, no se degrada en el interior de ninguna planta, entonces va a permanecer ahí en las células. ¿En dónde? En cualquier lugar, ¿verdad? En las hojas, en las raíces, en las flores, etcétera. Entonces, por eso es que estos trabajadores, tanto de fincas orgánicas como convencionales, tienen concentraciones muy parecidas de glifosato en su orina. Siguiente. Ajá. Vamos a pasar al siguiente. Okay. Eso les quería presentar también este estudio que se hizo también en el IRED ya hace bastantes años, pero siempre muy, muy, muy eh, o sea, siempre sus resultados son muy constantes durante todos los años. Esto es de la diapositiva anterior era sobre trabajadores que directamente estaban expuestos a plaguicidas, de fincas convencionales. Bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, pensemos que aquí está el Mar Caribe, ¿verdad? El Mar Caribe en Costa Rica, donde está la mayoría de plantaciones de banano, de piña, donde se utilizan muchos plaguicidas. Y más allá arriba, a 2000 metros, 2500, se encuentran algún tipo de parques nacionales, ¿verdad? De zonas donde no hay mayor, o sea, donde simplemente no hay actividad agrícola. Entonces, ¿qué se encontró? Ahora se hizo un estudio con muestreadores de aire, ¿verdad? De muestreadores de plaguicidas en el aire. Se pusieron unas trampas allá en Monteverde, que es un parque nacional situado más o menos como a 3000 metros de altura, y se encontraron residuos de diacinón, que es un insecticida, de etoprofos, que es un nematicida, y de clorotalonil, que es un fungicida.
Todos estos se utilizan en las actividades bananeras y piñeras de zonas en bajura, ¿verdad? Entre 0 y 200 metros de altura, cercanas a la costa del Caribe. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué están haciendo estos plaguicidas a 3.500 metros donde no hay actividad agrícola cercana? Y lo que pasa es que hay un movimiento de los plaguicidas en el ambiente, ¿verdad? En estas zonas son zonas de temperatura alta, mucho plaguicida tiende a evaporarse, hay una corriente atmosférica, ¿verdad? Que va subiendo o que va moviendo esos plaguicidas que están en el aire, evaporándose, hacia la parte más cercana al continente, hacia a la parte más montañosa. Y cuando estas plaguicidas en forma de vapor van llegando a zonas más altas, que son zonas más frías, se van condensando. O sea, se condensan en la niebla, en las nubes, y luego caen en forma de lluvia, en forma de niebla, en los bosques de parques nacionales, donde van a afectar vida silvestre, ¿verdad? Y se cree que esta es una de las causas por las cuales ha desaparecido, se ha extinguido el sapo dorado de Monteverde, que ya no se volvió a ver hace más de 20 años, entonces se declaró extinto. Entonces, lo que quiero decir es que aunque nosotros no vivamos cerca de plantaciones donde utilicen plaguicidas, muy posiblemente nos vamos a seguir viendo expuestos por movimientos atmosféricos de los vientos. Siguiente. Entonces, la exposición ambiental también puede depender del tipo de equipo de aplicación, ¿verdad? No es lo mismo aplicar un granulado o con una bomba de espalda que con una boquilla de gota más gruesa, que como este muchacho, ¿verdad? Que está aplicando con una bomba de motor y que es muy común eh, en nuestras zonas tropicales de que no haya mayor equipo de protección porque la temperatura, la humedad no lo permite. La siguiente. Esto que yo me lo encontré en la zona de producción de hortalizas, ¿verdad? Que nunca se debería hacer, ¿verdad? Mezclar los plaguicidas con la mano. Hay una exposición directa a la piel. Eso jamás se debería hacer. Y esas son las diferencias de exposición. Esa es una exposición directa, ¿verdad? Posiblemente este señor se va a intoxicar en unos cuantos minutos o horas. Y eso no debería nunca, nunca de verse en el campo. Lo siguiente. Igual, ¿verdad? Aunque nosotros utilicemos equipos de protección, llámese guantes, delantales impermeables, camisas de manga larga, sombrero, eh, mascarillas con filtros, etcétera, no estamos inmunes a que nos vayamos a exponer, ¿verdad? Este señor estuvo aplicando solamente por 15 minutos. Nosotros le adicionamos un colorante ahí al agua que estaba aplicando y lo pusimos a aplicar 15 minutos nada más. Y luego lo llevamos a un cuarto oscuro donde se podía ver en qué lugares le cayó el agua que estaba aplicando. Entonces ahí vamos a ver obviamente en delantal y en la camisa, etcétera, pero también vean en zonas que no tenía protegido en ese momento. Aquí en la parte facial. Y a pesar de que tenía guantes, de alguna forma los plaguicidas ingresan y llegan a exponer en la piel, ¿verdad? Entonces ya recordamos que la piel es una esponja que absorbe todo ese tipo de plaguicidas. Siguiente. Lo que les hablaba de la gota, ¿verdad? En partes tropicales como en nuestros países, entre la gota sea, perdón, entre mayor temperatura y principalmente temperatura, la gota va a durar mucho menos, ¿verdad? Gotas muy grandes, vean, a 30 grados centígrados pueden durar un minuto, pero gotas más pequeñas, a la misma temperatura, pueden durar 4 segundos. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas veces esa gota no llega a la planta o no llega al insecto, simplemente se evapora y vamos a tener el efecto de exposición que ya les hablé hace un rato. La siguiente, por favor.
Igualmente, cuando hay una humedad relativa muy alta, la gota tiene más tiempo de vida, ¿verdad? Pero si tenemos humedades muy secas, la gota va a durar simplemente 20 segundos en evaporarse después de una superficie. Entonces, ¿cuál es la moraleja de estas relaciones entre humedad y temperatura? Veamos la siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Entonces, cuando esta es la duración del día, desde las 5 de la mañana a la noche, y usualmente en las primeras horas del día la temperatura es más baja, va subiendo, y la humedad relativa es más alta y va bajando. Más o menos por ahí de las 9, 10 de la mañana tenemos las temperaturas más altas del día, ¿verdad? Durante el mediodía, y las humedades relativas más bajas. Entonces, si nosotros aplicamos en esta franja horaria roja, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, vamos a contar con temperaturas altas y con humedades relativas muy bajas, que eso es precisamente lo que vimos anteriormente cuando la gota tiene menor vida útil, o sea, se va a evaporar mucho más rápido. Si la persona no tiene equipo de protección, va a respirar eso muchísimo más fácil. Por eso es que se aconseja que si usted tiene que hacer una aplicación de un plaguicida, la haga en horas tempranas de la mañana o en horas tardías en la tarde, obviamente si no hay peligro de lluvia, ¿verdad? Pero eso es la razón por la que las aplicaciones se deben de hacer bien temprano o muy tarde en la tarde. Generalmente las personas prefieren mañanear, ¿verdad? De 6, 7, 8 hasta las 9 ya terminamos de aplicar y es una hora muy buena para evitar exposición a plaguicidas. La siguiente. Bueno, ¿qué podemos hacer para reducir el contacto, la exposición con los plaguicidas en el trabajo? ¿Verdad? Bueno, lo primero que todo es mejor no utilizarlos, o sea, buscar alternativas. Ahora, por dicha, hay mucha investigación, hay mucho producto ya alternativo en el mercado para evitar la utilización de estos insecticidas tan tóxicos, de los fungicidas que nos pueden contaminar aguas, de los nematicidas que nos contaminan fauna, de los herbicidas, ¿verdad? Que nos acaban con las plantas donde se alimentan las abejas, etcétera. Por dicha, hay mucha alternativa biológica de menor impacto para evitar intoxicaciones y en general eh, una mejor salud ambiental y sistemática. Entonces, importante, ¿verdad? Este tipo de capacitaciones, informaciones, para que la gente tome conciencia de que los plaguicidas son sustancias que se hicieron para matar organismos, pero a nosotros también nos afectan de mucho, ¿verdad? Entonces, si fuera necesario usarlos, bueno, utilizar plaguicidas menos impactantes al ambiente o a cierto tipo de organismos, ¿verdad? Muchos organismos acuáticos como peces, camarones, son altamente susceptibles a cierto tipo de plaguicidas que les llega con las aguas muy fácilmente, ¿verdad? Las personas aplican en una finca, luego viene la lluvia, hay escorrentía hacia los caños, hacia los canales, hacia los riachuelos, y ahí la vida acuática sufre mucho. La, vamos a terminar. Ok, ¿qué podemos hacer para reducir el contacto con plaguicidas para personas que no trabajan en agricultura? Bueno, evitar usar plaguicidas dentro de la casa o alrededor para tratar plagas, de buscar información de alternativas para cómo controlar cucarachas. Bueno, que no es adecuado aplicar este tipo de sprays en las casas porque tenemos mascotas, tenemos niños, tenemos ancianos, mujeres, etcétera. Entonces, siempre hay un grado de exposición y ya ustedes saben, ¿verdad? Que puede ser aguda o crónico en mucho tiempo. Pedir a las casas cercanas a las fincas que cierren las ventanas durante la fumigación, instalar señales de advertencia,
lavar muy bien las hortalizas y las frutas antes de consumirlas, ¿verdad? Aquí uno puede lavarlas con un poquito de bicarbonato para tratar de evitar consumir ese tipo de sustancias, los plaguicidas. Dejar los zapatos fuera del trabajo, los zapatos los usados para las labores agrícolas fuera de la casa, igual que la ropa, lavar la ropa aparte, ¿verdad? Bañarse inmediatamente de llegar de trabajar. Y como les digo, no lavar la ropa del trabajo con el resto de la ropa del bebé o de los demás hijos. La siguiente. Ok, esa era mi participación. Creo que estamos justo con el tiempo. No sé si hay algún tipo de tiempo para preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor Fernando. En el público tenemos una pregunta. Se la voy a leer, doctor. Dice así: hola, profe, ¿qué contraindicaciones puede tener el ser humano si no tiene las medidas de protección necesarias? Sí, ¿verdad? Como yo les dije, aquí tenemos, bueno, varias situaciones, ¿verdad? Hay una industria enorme de agroquímicos que producen todo este tipo de sustancias, ¿verdad? Es un negocio sumamente grande y muchas veces no se dice siempre lo que no se dice toda la verdad, ¿verdad? Cuando hay una sustancia que produce cáncer, pues se mantiene ahí de callado, ¿verdad? No se da al público, ¿verdad? Porque es un negocio que se les puede perder. Las etiquetas, ¿verdad? Que indican toxicidad aguda son un arma de doble filo porque mucho productor piensa, o sea, usuario de plaguicidas piensa que porque la botella dice que es de etiqueta verde, no me va a afectar en nada, y no voy a tener que usar equipo de protección. Bueno, eso es por una parte. Hay otra parte, lugares con altas temperaturas, altas humedades, al productor se le hace muy incómodo, ¿verdad? Cubrirse con plásticos, con guantes, con manga larga, con pantalón largo, con botas de hule, al final no va a sufrir por el plaguicida, sino que va a sufrir por un golpe de calor. Eso es otra de las razones, ¿verdad? Entonces, los productores también culturalmente piensan que esas sustancias solo van a matar plagas, pero ya vemos que no, ¿verdad? Que van a tener muchos efectos, yo estoy seguro que nadie va a querer tener una dermatitis crónica o efectos, o un cáncer en muchos años. Entonces, tiene razón, ¿verdad? La que hizo Dayana, creo que es la de la pregunta. Deberíamos de usar, primero, evitar usarlos. Y si ya no nos queda más, pues usarlos de una forma que me evite la exposición. Listo, esas son todas las preguntas que habían. Okay. Finalmente, pues agradecerle, doctor Fernando, profesor Fernando, por contar con usted en este evento tan importante. Desde la academia estamos muy agradecidos por su presencia. Con mucho Le gusto. vamos a dar un espacio pues para que se despida. No sé si tiene algunas palabras de despedida. Bueno, agradecerles a ustedes, ¿verdad? Porque esta es una oportunidad de que muchas personas, tal vez que no tengan relación con plaguicidas, sepan un poquito más para que pues reproduzcan el mensaje también, ¿verdad? Porque nosotros de todos tenemos familia, todos queremos vivir una vida sana, queremos comer alimentos sanos, tenemos derecho también a tomar agua pura, sin restos de plaguicidas, y eso es uno de los problemas importantes que van a seguir agudizándose conforme los años, ¿verdad? Cada vez tenemos menos áreas para agricultura, menos recursos, el agua está más escasa cada vez, entonces debemos de cuidar todos estos recursos. Doctor, qué pena con usted. Me informan que había una última pregunta. No sé si Con tiene gusto. el tiempo pues para resolverla. Dice así: ¿qué pasa si el clima en el día se vuelve cambiante y las medidas que se aplicaron resultan ser muy altas para lo establecido inicialmente? Bueno, tal vez
La última parte no la entendí, lo de las medidas muy altas, ¿verdad? Pero sí, generalmente si las personas aplican un plaguicida, otra de las razones para aplicarlos temprano en el día es que generalmente hay menos viento en las horas tempranas del día, de 5 o 6 de la mañana hay menos viento que a las 9 o 10. Ya vimos lo de la temperatura, más caliente después de las 9, 10 de la mañana. Y de ahí, eso es algo también de sentido común, ¿verdad? Si nosotros salimos a las 5 o 6 de la mañana, ya vemos que el día amaneció lloviendo o que posiblemente va a haber peligro de lluvia o escuchamos de las noticias que hay vientos fuertes, pues posiblemente lo más certero es no hacer las aplicaciones, porque de los plaguicidas se tiran al medio y va a depender también de la parte climática, el que lleguen a donde quieren llegar o el que se los lleve el viento por otro lado o el que llovió y se los llevó para el río o que simplemente hacía mucha temperatura, entonces se evaporaron y no tenemos el efecto que nosotros andamos buscando. Por el contrario, vamos a tener un efecto de exposición muy alta, vamos a perder plata y no vamos a lograr lo que queríamos inicialmente. Vale, muchas gracias. Hay otra pregunta. Nos pregunta Luis Viloria, dice, ¿cuál es la norma que regula el uso y control de plaguicidas? Sí, bueno, cada país tiene dentro de los ministerios de Agricultura un sistema de regulación, ¿verdad? Desde que el plaguicida se intenta ingresar al país como una importación, pues debe tener su registro de ingreso, debe tener un registro de acuerdo al cultivo y a la plaga, ¿verdad? Un plaguicida se registra, por ejemplo, para usarse en banano, pero no significa que se puede usar en papa o en cebolla, porque se registra de acuerdo a la respuesta que puede tener con el cultivo, ¿no? Esa es una de las partes. En ese registro va a venir una dosis que se debe respetar, un periodo de retiro, ¿verdad? Que es el periodo entre la última aplicación y la cosecha de ese plaguicida, de ese producto, perdón. Debe de tener un periodo de reingreso al área, o sea, el momento en que se aplica y entre el que nadie debe de reingresar al área tratada y un montón de situaciones de acuerdo al país, ¿verdad? Que es para control de una sustancia tóxica que se está aplicando en un medio que es un cultivo para producir alimento, ¿verdad? Generalmente. Yo sé que hay gente que dice, yo aplico muy seguido más dosis porque yo lo que produzco son flores, entonces las flores nadie se las va a comer, pero bueno, las flores las llevamos a la casa, las transportamos, etcétera. Entonces, también hay que pensar en las personas trabajadoras agrícolas y en las zonas rurales, que es donde se utiliza mayormente este tipo de sustancias. Muchas gracias, doctor. Nos dice también Gustavo Álvarez que hay que recordarle a la gente el uso de la hoja de seguridad. Pues sí, pero vieras qué difícil es que los agricultores siquiera lean la etiqueta que viene en el envase. La hoja de seguridad, bueno, es un panfleto, ¿verdad? También, pero cuesta mucho que el productor lea. Por eso mismo se utilizaron las etiquetas de colores, que por lo menos que sea una alerta, pero el productor debería leer la etiqueta donde dice las medidas de seguridad, qué hacer con el envase una vez que esté vacío, cuál es, cuál es la dosis para determinado cultivo, en qué momentos aplicar, etcétera, ¿verdad? Pero nuestros productores en el campo son muy reacios a esto, ¿verdad? Ellos piensan que los plaguicidas nunca los van a afectar. Por dicha no es un pensamiento general, ¿verdad? Ya la gente ha estado entendiendo que esas sustancias son sustancias tóxicas y van a producir la toxicidad para muchos tipos de organismos. Vale, muchas gracias. Acá nos pregunta también, dice, hola, profe, ¿cómo contrarrestamos los efectos negativos a corto plazo?
Bueno, como les digo, ¿verdad? Una de los primeros sería no evitar el uso de sustancias. Luego, investigar un poco, como dijo el compañero anterior, bueno, la hoja de seguridad, podemos ir a las hojas de seguridad, investigar, bueno, qué efectos tiene ese plaguicida, buscar plaguicidas que sean menos tóxicos, tanto de forma aguda como de forma crónica, respetar las dosis que vienen en la etiqueta, respetar los tiempos de aplicación, respetar los tiempos de retiro. Todo eso nos puede ayudar a evitar, a reducir el impacto, ¿verdad? La carga química en nuestros campos, ¿verdad? Porque recordemos que los plaguicidas se utilizan en un campo, pero en ese campo no es una burbuja, ese campo tiene relaciones de suelo, microorganismos de suelo, organismos aves, insectos benéficos, agua, aire, personas, etcétera. Entonces hay que tener cuidado en general con todo este tipo de relaciones. Bueno, continuamos entonces con otra pregunta que nos hace Natalia Pacheco. Ella dice, ¿qué experiencia de buenas prácticas conoce a nivel internacional sobre el uso de plaguicidas? ¿Cuál sería la clave para el correcto uso de los plaguicidas? Sí, gracias, Natalia. Bueno, muy parecida a la anterior, ¿verdad? A nivel internacional y nacional hay una serie de, de convenios y también de reglamentos o de algún tipo de consejos, ¿verdad? Hay una cosa que se llama buenas prácticas agrícolas, que son documentos donde se le trata de dirigir a los usuarios de plaguicidas para que tengan buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Son muchas prácticas, como ya mencioné algunas, ¿verdad? Aplicar las dosis correctas, no aplicar en tiempos muy calurosos, eh, respetar la descarga, ¿verdad? No solamente la dosis, sino la descarga, la frecuencia de los plaguicidas, eh, utilizar plaguicidas de menor impacto, no aplicar cerca de calles o de zonas urbanas o de casas o de escuelas, ¿verdad? Buscar evitar prácticas de aplicar con vía aérea o con equipos nebulizadores, ¿verdad? Que se lleven las gotas finas para otros lugares, ¿verdad? Hay muchísimas prácticas, buenas prácticas agrícolas, dependiendo, ¿verdad? Calibrar los equipos de aplicación, o sea, saber dosificar los equipos para no aplicar de más o de menos, las frecuencias, ¿verdad? Y no solamente es para evitar exposición en salud, sino también para evitar que las plagas se nos vuelvan resistentes. Bueno, otra pregunta que nos hace Luis Viloria dice, hola profe, ¿cómo se puede combatir las plagas sin tener que usar pesticidas y químicos? Sí, hay una serie de alternativas, ¿verdad? Los productores, los usuarios deben de valorizar este tipo de alternativas, investigar un poquito y preguntar, ¿verdad? Donde ellos mismos compran o preguntar en las universidades, bueno, ¿qué puedo usar yo en lugar de un insecticida para controlar una plaga que yo tengo en un cultivo? Bueno, yo sé que los preferidos son los insecticidas químicos, porque matan la plaga inmediatamente y al productor le encanta, ¿verdad? Ver que aplicó y que los pulgones o que las moscas blancas o que etcétera cayeron muertas de una vez. Pero eso significa que la sustancia es muy tóxica y que me van a quedar residuos en los alimentos. Entonces, hay para cada situación, llámese fungicida, herbicida, insecticida, etcétera, hay alternativas de menor impacto, alternativas biológicas, prácticas, ¿verdad? ¿Por qué una plaga llega a ser plaga? Bueno, posiblemente porque yo no tuve el cuidado preventivo de darle a mi cultivo una serie de prácticas que me evitaran que un insecto se me convirtiera en plaga. Los organismos se convierten en plaga cuando tienen mucho alimento, que es un monocultivo, cuando tienen un refugio también y cuando tienen
un ambiente adecuado. O sea, el ambiente generalmente es el mismo adecuado, pero un monocultivo va a tener toda la cantidad de alimento para la plaga. Entonces, diversificación es un número uno, ¿verdad? Debemos de evitar monocultivos de grandes extensiones. Hay que diversificar cultivos que se puedan mezclar, prácticas de toda índole, perdón, mejoramiento de suelo, enriquecimiento del suelo con materia orgánica, con microorganismos. Eso nos va a permitir que las plantas sean más sanas y que se enfermen menos, porque otra de las situaciones con plaguicidas es que se vuelve un círculo vicioso donde la planta necesita porque no tiene los mecanismos sanitarios como para lograr crecer más, ¿verdad? Entonces, eh, eh, hay muchísimas alternativas que se pueden utilizar. Muchas gracias, doctor. Acá también hay una pregunta de Arturo Herrera. Dice, mi pregunta o más bien preocupación es los envases donde se distribuyen los químicos que por lo general se quedan en los potreros de la finca. Supongo que él pregunta qué ocurre con Sí, eso o a dónde van a llegar. sí, correcto. Imagínese, bueno, un país tan pequeño como Costa Rica importa anualmente 20 millones de kilogramos, que eso se va a transformar en 40 millones de botellitas plásticas, que la mayoría vienen en envases plásticos duraderos porque son sustancias muy reactivas. Y lo que hemos visto nosotros en investigaciones es que la mayoría de esos envases plásticos se quedan en las fincas, se queman, ¿verdad? El productor quiere hacer una limpia, entonces quema o los entierra, o algunos los manda con la basura municipal, y esos son envases que tienen residuos peligrosos. Entonces, primero, no se deberían de quemar porque van a producir otro tipo de sustancias muy peligrosas, de dioxinas, furanos en el aire. No se deben de enterrar. Lo que se debe de hacer es darles un buen lavado al momento de hacer la aplicación y llevarlos al mismo lugar donde se los compró para que ellos los dispongan de una forma adecuada. Jamás deben de de permanecer en los potreros o en los campos, como dijo el compañero. Muchas gracias, doctor Fernando. Hay otra pregunta, dice, ¿en qué estación del año se recomienda aplicar estos plaguicidas? ¿Cambia la dosis del plaguicida según la estación? Bueno, generalmente los plaguicidas se aplican en los estados de crecimiento de las plantas, ¿verdad? Que para el caso de los países tropicales es casi que es todo el año. En los países ya donde hay estaciones de crecimiento, ¿verdad? La dosis no debe cambiar nunca. La dosis siempre se debe respetar. Lo que va a cambiar es la frecuencia de aplicación, tal vez, ¿verdad? Tal vez en épocas lluviosas van a haber más hongos, van a haber más bacterias, entonces posiblemente este tipo de fungicidas o bactericidas se apliquen con más frecuencia. En tiempos más secos pueden haber mayor cantidad de insectos, entonces es frecuente que haya más aplicaciones de insecticidas que en otras épocas, pero en general va a depender de la zona y del cultivo. Bueno, muchas gracias. Y hay otra pregunta por acá del público. Nacín Álvarez pregunta, ¿qué participación tiene en Colombia el IRET UNA? Sí, bueno, el IRED-UNA, como les comenté, es el instituto que hace este tipo de investigaciones, y por dicha tenemos una muy buena relación con universidades colombianas, ¿verdad? Sobre todo en Montería, y con algunos colegas que han estudiado en Costa Rica, que son colegas que tenemos. Bueno, esta Environment Technology es una fundación en conjunto con el IRED, no solamente el IRED de la UNA, sino también otras escuelas, la Escuela de Biología de la UNA, y otro tipo y otros países también, pero sí nosotros tenemos una muy buena relación con ustedes. De hecho, que esta exposición es en parte eh, colaboración entre el IRED y el pueblo colombiano. Vale, muchas gracias. Hay otra pregunta de Farida Arboleda. Dice,
Cuanto más plaguicida aplique, más efectiva será su acción. Y sigue preguntando qué consecuencias puede tener el uso excesivo de estos en el suelo. Sí, bueno, eso sería, para los que venden plaguicidas, les encantaría, ¿verdad? Que entre más aplique la acción fuera más efectiva, pero no. Por eso la pregunta anterior yo les dije que la dosis siempre se debe respetar, ¿verdad? Porque no podemos aumentar la dosis, o sea, aplicando más, porque eso nos lleva a muchísimo problema. Hay una fitotoxicidad en las plantas, hay más residuos en la planta no va a responder igualmente, la plaga puede hacerse resistente y estamos envenenando nuestros suelos, nuestras aguas y nuestros agricultores. Consecuencias en el suelo. Pues recordemos que el suelo es un ente vivo lleno de microbiología. Hay, hay nematos benéficos, hay hongos benéficos, hay bacterias benéficas. Y si nosotros lo envenenamos, pues estamos provocando que el suelo pierda toda esa capacidad de generación de alimentos para las plantas, ¿verdad? En otras palabras, estamos desertificando el suelo cuando aplicamos mucha cantidad de plaguicidas. O sea, el suelo, como les dije, es lo primero que hay que cuidar si queremos cultivos más sanos que requieran menos cantidad de plaguicidas.